Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En este día quiero compartir contigo esta enseñanza que habla del secreto del Maguen David y el número 12. ¿Por qué es tan importante el número 12 en la Escritura? Vemos una y otra vez el número 12 y vamos a ver realmente por qué está vinculado este número también al Maguen David. ¿Cuántos puntos de referencia hay? Si estamos viendo aquí la estrella mejor conocida como la estrella de David, que en realidad es un escudo, el Maguen David, y pues podríamos decir que son 6. La mayoría de gente podrá decir son 6, así como en un triángulo pueden decir son 3. El nombre lo dice, pero realmente el punto de vista del cielo es muy distinto. Aquí vemos, por ejemplo, 6 puntas que son que podemos decir por eso que son 6 puntos de referencia, pero en verdad son 12, y es lo que quisiera explicar con usted, por qué son 12 y ver esta representación, y es por esto que es tan importante el número 12 en referencia al Maguen David. Nosotros vemos que a través de la historia siempre quisieron copiar este número, quisieron copiar este encuentro divino, Mahanaim, el encuentro de dos campamentos, la unión de dos campamentos, y obviamente sabemos que esta estructura, como las pirámides, como diferentes estructuras que existen hoy en el mundo, hechas tanto por humano como por seres de otros lugares, vemos nosotros que los hacen con la finalidad de tener un canalizador de poder. Nosotros vemos que a través de la historia recibieron mucha ministración extraterrestre, como las civilizaciones antiguas, como Egipto, como los sumerios, como los asirios, como tantos que recibieron información para poder edificar y poder tener un canalizador de poder. Nosotros incluso vemos escondido en películas este tipo de enseñanza, como en esta película de Transformers. ¿Por qué Transformers? Porque son aquellos que se transforman por medio de esa energía, por medio de esa unión de dos campamentos, y nosotros veíamos en esta película cómo ellos tratan de abrir un portal por medio de una pirámide, y debajo de esa pirámide pues había una estructura extraterrestre que ellos querían desarrollar. Nosotros vemos en diferentes películas esto, como ellos, incluso el mismo mundo hasta cierto punto ha entendido que esto viene de otro lugar, que estas pirámides, estas estructuras han venido con un concepto de los cielos. ¿Y por qué? Porque nosotros también lo podemos ver en la Biblia. ¿Dónde fue que siempre se manifestó el Señor? En un monte, en los montes, cuando subían los siervos, ahí hablaban con Dios en el monte. Moshe recibe la Torá en el monte, Elías recibe también instrucción en el monte. Nosotros vemos cómo en diferentes ocasiones en la escritura, en los montes es que se recibe una ministración y el encuentro del campamento celestial con el campamento de la tierra. Así nuestro Señor Yeshua HaMashiach igualmente estaba en un monte cuando él fue transfigurado, también cuando él empezó a hablar los acontecimientos del fin, dice que estaba en un monte. Así que nosotros vemos a través de la escritura las diferentes referencias acerca del poder que existen en los montes. ¿Y esto por qué? Porque es exactamente una representación de la unión de dos campamentos, y esto es lo que representa realmente el Maguen David. La estrella mejor conocida como estrella de David en realidad es como si fuera un monte que se eleva y un monte que desciende, y al unirse estos dos montes hacen esta forma, lo que hoy llaman estrella de David. Pero en realidad es la unión de dos campamentos, el campamento del cielo con el campamento de la tierra. Así como este David era algo que sabía hacer,
¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que en muchas ocasiones Él hizo que esa unión de los campamentos estuviera en su vida, estuviera con Él. Cuando enfrentó al gigante, sabemos que hubo algo ahí, un campamento desarrollado en su vida celestial. ¿Por qué? Porque Él no tenía el poder y la habilidad como humano de matar a aquel gigante. Mas sin embargo, cuando Él habla con aquel gigante, le dice: no soy yo el que voy a pelear contra ti, sino es a Dios a quien has desafiado, y Él es el que te va a derribar, el que te entregará en mis manos. Él estaba confesando no solamente que Él estaría como parte del ejército del Tisabá, del Señor, sino que el Señor mismo iba a pelear esa batalla. Y Él, por medio de los instrumentos musicales, también sabía cómo hacer esta unión de los dos campamentos. Él tenía esa llave que se llama la llave de David, en la cual él podía hacer que descendiera ese monte, si así lo podemos llamar, que estuviera presente ese campamento celestial. Y vemos en varias ocasiones cómo él ministra esto, incluso cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, y dice que él tocaba el arpa y Saúl tenía alivio. Y dice la Escritura que él incluso dejó una ordenanza para cómo alabar al Señor, es decir, que no era algo que lo hacían como el pueblo de Israel pensaba que debía de alabar o de adorar al Señor, sino que ya había dejado David una ordenanza específica de cómo hacerlo, porque él fue el que encontró de alguna manera esta llave, esta estrella o esta unión de estos campamentos, es decir, el que supo de alguna manera desarrollarlo y establecerlo para que se hiciera una realidad. Y vamos a ir a las citas bíblicas para poder desarrollar este tema un poquito más. Zacarías 6:1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes, dice, eran de bronce. Aquí nos está hablando de unos montes de bronce que sabemos que obviamente no eran algo terrestre, pero nos enseña de 4 carros, los cuales son seres angelicales con sus naves que estaban saliendo, dice, entre 2 montes, para poder desarrollar una administración. Ahora, esto de la estrella del Maguen David o de la estrella de David, no puse una imagen, pero de hecho el diseño de la svástica que usaban los nazis, de hecho fue tomada también de aquí. El diseño que ellos tenían de eso era tomado del diseño del Maguen David. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había una escalera que se elevaba al cielo de la tierra, y de hecho también el Maguen David es el diseño de esa escalera, de la cual también hemos hablado en otras enseñanzas. Y si a usted le interesa conocer un poquito más de eso, hay como 2 enseñanzas en mi canal o 3 que hablan de esto. Una de ellas se llama la escalera caracol, porque ese era el diseño, y esto nos enseña cómo se elevaba o cuál es la escalera establecida del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Porque sabemos que obviamente la Escritura dice primeramente que descienden por esta escalera, así como veía Jacob. Pero una vez que descienden, también por medio de la oración, de la tefilá, de lo que el hombre eleva a Dios, también es elevado por medio de esta escalera. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y hasta aquí corto este versículo, solamente para hacer referencia que el huerto de Dios está hablándonos de un lugar que no era terrestre, es decir, por eso la Escritura comenta en Génesis: plantó Dios un huerto en Edén. Plantó un huerto, pero este huerto no era cualquier huerto, era el huerto de Dios. Pero hace la referencia en el versículo que sigue y dice: tú, querubín grande, es decir, había una administración angelical, protector, yo te puse, y aquí ya no dice huerto de Dios, sino que dice en el santo monte de Dios.
Esto nos enseña que el huerto era como una forma también de monte que estaba establecida sobre la tierra, y aquí había una administración angelical. Era el encuentro de dos campamentos, el campamento del hombre, del Adán, y el campamento de Dios, de seres angelicales que también estaban ministrando en esta casa. Es decir, que este diseño lo vemos desde el inicio. Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora estamos hablando de montes, de la unión de dos montes. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a un monte. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y nosotros aquí nos encontramos de que el monte de Sión es la habitación de Dios, es la ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial. Ahora, no quiero meterme en detalles, pero cuando nosotros vemos a la Jerusalén celestial, dice que descendía del cielo como si fuera un monte, pero nosotros vemos la estructura que es como un cubo, y aquí mismo también se encierra la enseñanza de los dos montes unidos, y aunque en esta enseñanza no lo voy a explicar, pero cuando se une en una manera específica, se crea lo que es el cubo, la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 1:4 dice, miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ahora, quiero detenerme aquí un poquito y decirle, vamos a estar viendo en este momento el diseño de este monte celestial, cuando se establece en un lugar. La referencia del Maguen David lo vamos a estar viendo aquí en Ezequiel capítulo 1. Vamos a estar observando y analizando cada uno de estos versículos y tratando de mentalizarlo en nuestra mente y verlo cómo es que estaba esto desarrollado. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, algo muy interesante. ¿Por qué 4 seres vivientes? Dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Ezequiel 1:6 dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Es decir, estamos viendo en diferentes ocasiones que menciona 4. Primeramente nos dice que eran 4 seres vivientes. Nos dicen que estos 4 seres vivientes tenían 4 caras y 4 alas. Y dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. De tal manera que nos empieza a dar el diseño de estos seres que estaban de alguna manera sosteniendo algo, y ahorita vamos a ir viendo. Imagínense estos 4 seres vivientes, 4 seres vivientes con 4 alas, con 4 caras que están ministrando. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo estos seres? Ezequiel 1:16 dice, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4, dice, tenían una misma semejanza, es decir, que también tenían 4 ruedas en su alrededor de ellos, vamos a decirlo así. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Es decir, que nos está hablando que tenía 4 caras, 4 alas, 4 semejanzas, 4 ruedas, y nos está enseñando de que algo se movía en ellos y que esas ruedas estaban llenas de ojos y que el espíritu de estos seres vivientes estaba en las ruedas, de tal manera que a donde ellos caminaban, estas ruedas iban con ellos. Si se levantaban, estas ruedas se alzaban. Si se bajaban, estas ruedas se bajaban. Iban hacia donde ellas las ruedas, iban hacia donde el ser se movía. ¿De qué nos habla la rueda? La rueda nos está hablando de algo que está en movimiento, de algo que se va a mover. ¿Y por qué tenían estas ruedas? Porque es el diseño de lo que están trasladando, de lo que están moviendo. Es decir, que estos seres están
cargando algo y lo están moviendo de un lado a otro según se les ordene de arriba. Y vamos a estar viendo en un momento, imagine usted estos 4 seres que están cada uno en un punto específico, como si fuera un cuadro, viéndolo desde abajo, en cada uno de los extremos, uno de estos seres sosteniendo este cuadro, vamos así a llamarlo, este cubo, pero que arriba ya no es semejanza de cubo, sino como si fuera una pirámide, un monte que está establecido. Y vamos a estar viendo y vamos a estar leyendo. Así que nosotros vemos que el Maguen David de alguna manera está aquí establecido en Ezequiel capítulo 1, y podemos ver aquí en el verso 22, dice: y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Es decir, por eso le digo, necesitamos visualizar a estos 4 seres vivientes, y sobre sus cabezas dice que aparecía una expansión, y esta expansión tenía la manera de cristal maravilloso. Ahora, otra de las cosas es que sus alas estaban unidas de manera lateral. Por eso es que podemos entender que no estaban como todos formados, sino que estaban establecidos como si fuera un cubo por debajo, y esa expansión estaba sobre ellos. Ezequiel 1:23 dice: y debajo de la expansión las alas, dice, de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y aquí en esta imagen está un poco, realmente no me gustan mucho las imágenes que desarrollan en Google o en otros lugares de donde las tomamos. Me gustaría estudiar un poquito esto y hacer mis propias imágenes para hacerlas un poco más de acuerdo a lo que dice la escritura. Nosotros vemos aquí esa expansión en la imagen que está aquí mostrada, y vemos ya arriba lo que después sigue diciendo, que está establecido un trono sobre esta expansión que parece de cristal maravilloso. Dice en esta versión cristal maravilloso. Nosotras sabemos que ese cristal maravilloso es de color zafiro, y ese color zafiro es porque representa exactamente la pureza del cielo. Y ahorita vamos a ver otra cita que nos habla de esto, así como eran las tablas de la Torá cuando fueron entregadas a Moshe en el monte. No eran tablas de piedra común, sino que eran unas tablas que Dios le dio a Moshe, que él había hecho de unas piedra preciosa, y era zafiro. El color de esa piedra, de esas Torá que le dio Dios a Moshe, era de este color. Y ahorita vamos a ver la referencia. Ezequiel capítulo 1:24 dice: y el sonido de sus alas cuando andaban, es decir, cuando empezaban a moverse estos 4 seres con sus 4 alas, con sus 4 caras, con las ruedas, como sonido de muchas aguas. Dice, cuando andaban, como la voz del Omnipotente. Es decir, que aquí nos enseña establecido un diseño de alabanza que ellos dan, un diseño de alabanza, y la dimensión que producen ellos, que dice que era como la voz del Omnipotente. Cuando ellos andaban, dice que el sonido era como de muchas aguas, dice como ruido de muchedumbre. Por eso es que cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros lo adoramos y estamos produciendo un ruido de muchedumbre, es como si estuviéramos haciendo el mismo sonido que producen estos seres, lo cual es como si fuera una invocación de lo que ellos están haciendo, del sonido que ellos producen y de lo que provoca esto. Dice, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, dice, bajaban sus alas. Oiga esto, verso 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Ahora, esto nos enseña el diseño de la adoración y de la alabanza, que no solamente es de que nosotros produzcamos sonido, sino que este sonido obviamente producido por el amor que hay en nosotros, porque también sabemos que cuando no hay amor se puede producir un sonido, como lo dice
dice en Primera de Corintios capítulo 13, pero de nada sirve si no hay amor, de tal manera que nosotros debemos de producir este sonido por amor, pero hay un momento en el que debemos de dejar lo que estamos haciendo y escuchar lo que viene de arriba de la expansión. ¿Y qué es lo que viene de arriba de la expansión? Dice una voz. Se oía una voz cuando dejaban de moverse, cuando paraban y bajaban sus alas, había una voz que estaba hablando. Y esta voz, mire lo que dice en el verso 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Es por eso que le digo que era de piedra de zafiro, el color y la semejanza era así, y la figura, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado. Ahora, imagine esto, estamos hablando de 4 seres que están ministrando, pero estos seres que están ministrando con sus ruedas, con sus alas, con sus rostros, que son 4 y que hay una semejanza de expansión sobre sus cabezas, es decir, una autoridad por la cual ellos se mueven, y dice que arriba de esa expansión hay un trono establecido como de zafiro. Ahora, esto nos está enseñando una dimensión a la que nosotros tenemos que llegar para tener el Maguen David se haga una verdad de nosotros, es decir, la unión de los campamentos. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos de tener esa administración, esa expansión sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, es decir, reconociendo la autoridad del cielo, porque eso es lo que representa la expansión. Dice en Génesis que Dios hizo una expansión y la llamó cielo, pero dice aquí esta porción que sobre esta expansión hay un trono establecido y que sobre ese trono hay una semejanza de hombre que está ahí reinando, y nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que está bajo de la expansión tiene que alabar al Señor, tiene que adorar al Señor, tiene que ministrar, tiene que ir a donde el Cordero quiere que vaya, pero también hay un momento de escuchar lo que el Cordero está diciendo. Dice que cuando ellos se detenían, cuando bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. ¿Quién era el que estaba hablando? El que estaba sentado en el trono. Y dice que este trono parecía de piedra de zafiro. Está hablando de la ley, de la representación de la Torá, del mandamiento que Dios le da a su pueblo. Y aquí está la referencia de la que le hablaba. Éxodo 24:10 dice, y vieron al Dios de Israel. Oiga, cuando se manifiesta Dios a su pueblo Israel, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Este embaldosado de zafiro es de donde vienen las tablas, las piedras para hacer la Torá. Y una vez más se las entrega el Señor a Moshe después de que quebró las primeras. Nosotros vemos por eso que la Torá no fue escrita en cualquier tipo de piedra de la tierra, sino que la semejanza era de zafiro. Dice como un embaldosado de zafiro, igual como era el trono que estaba sobre esta expansión de zafiro también. Y nosotros podemos encontrar esta piedra preciosa en varias ocasiones en la Escritura, haciendo referencia de lo que viene de parte de Dios, de algo que está establecido de parte de Dios para su pueblo, para recordarle a su pueblo que cada que miraba hacia el cielo y miraba el color del cielo, porque dice que era semejante al cielo cuando está sereno, nos está diciendo, pueblo, no te olvides de mi palabra, pueblo, no te olvides de mi misericordia, pueblo, no te olvides de lo que yo he hecho contigo, no te olvides de mi Torá, no te olvides de mi palabra, de los mandatos que yo te he prescrito. Ahora, esta es una bendición tan tremenda porque
cuando nosotros empezamos a movernos tal como estos seres, podemos nosotros desarrollar que haya esa unión de dos campamentos. Ahora, la semejanza de los rostros, de las caras de estos seres, nos está dando algo muy interesante, porque dice que había semejanza de león, semejanza de buey, semejanza de hombre, semejanza de águila, y cada una de estas cosas las tenemos que desarrollar en nuestra vida, pero en una manera correcta, que cuando somos como leones, seamos leones, pero en un sentido de reinar en nuestra vida primeramente, gobernar nuestro espíritu y poder desarrollar las cosas de Dios reinando sobre la carne, sobre aquello que pelea contra el espíritu cada día de nuestra vida. Porque imagínense que seamos leones pero con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los hermanos, pues eso no sirve de nada, porque podemos tener esas características negativamente o positivamente en nuestra vida. Y aquí la cosa es que para que se establezca ese campamento, esa unión de dos campamentos, el campamento humano o terrenal y el campamento celestial, es que debemos de seguir el diseño de estos seres vivientes. Ahora, oiga bien lo que voy a decir ahora, porque dice que había este trono, pero dice que sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Nos está hablando de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Pero algo más pasaba aquí. Mire, bueno, voy a leer estas versiones. Dice, y vieron al Dios de Israel, bajo sus pies había un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. La Biblia Latinoamericana 95 dice, contemplaron al Dios de Israel, debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué era tan importante que este número 12, una vez más le vuelvo a repetir, por qué era tan importante este número 12? Génesis 49:28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Ahora, estábamos viendo acerca del número 12 y del Maguen David, y nosotros podemos ver 6 puntos, pero en realidad no son 6 solamente. El Maguen David contiene 12. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos de arriba un triángulo, tiene las 4 puntas, que es donde están los 4 seres, cada uno en un extremo, y vemos nosotros que hay un punto arriba, es decir, hacia donde se eleva como la altura de un monte, como el pico de un monte, que es donde está el trono y de donde ahí sale la voz del Señor, así como el diseño lo vemos también en el monte Sinai. ¿De dónde venía ese sonido de la voz? De arriba, de la punta. Pero también nosotros vemos que cuando el Señor hablaba con su pueblo, dice que no tenían que subir al monte más que Moshe, y el pueblo se quedaba cerca de las faldas. Ahora, ¿por qué son 6 puntos por cada monte? Es decir, el monte de arriba tiene 6 y el monte de abajo 6, y cuando se unen son 12 puntos, y el 12 representa la unión total, es decir, la unificación de los dos campamentos, porque son los cuatro seres vivientes. Es el que está en el trono 5 y el que está recibiendo, es decir, sobre quien se establece el fundamento número 6. Entonces estamos hablando, cuando vemos la estrella del Maguen David, los dos triángulos, y así lo podemos llamar, el número de puntos de referencia son 12. Ahora, nosotros vemos este número 12 establecido desde el principio, y nosotros vemos que fueron 12 tribus de Israel, pero también fueron 12 apóstoles, también fueron 12 columnas. Mire, Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Es decir, mire qué tremendo que dice, edificó un altar al pie
del monte. A esto es lo que me refiero cuando digo que el que recibe está de alguna manera donde está el fundamento y es lo que se establece sobre nuestra vida. Ese fundamento nos hace a nosotros el número 6, número de hombre. Somos el sexto en ese encuentro. Entonces, cuando ya se unen realmente el campamento del cielo y de la tierra, estamos hablando de 12 puntos de referencia que nos está hablando del Maguen David, de la unificación de los dos campamentos. Y así nosotros podemos seguir viendo este número 12 desarrollado en la escritura y la importancia de este número en la Biblia. Vemos nosotros de esta manera que el número 12 es muy importante, siempre lo fue para hablar de, ¿cómo podemos decir?, de cómo se establecía Dios con su pueblo a través de este número. Lo vemos que a través de este número ministraba el Señor su palabra, es decir, Él dio características a cada una de las tribus, les dio su bandera, les dio su posición, les dio su manera de trabajar, su manera de desarrollar las cosas para su obra, y nosotros vemos que incluso el altar, así era como se desarrollaba. Nosotros vemos que a través de 12 columnas, de 12 piedras, cuando Elías vino a restaurar el altar, también usó las 12 piedras conforme a las familias de las tribus de Israel. Nosotros vemos este número 12 tan importante porque aparte de representar el gobierno de Dios, nos está hablando de un concepto de la unificación del pueblo, de su pueblo con él, y a través de este número ministrando su palabra, ministrando. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios a Israel, dice allá en la escritura, en el Birshit Hadasha, en el Nuevo Testamento, que Él le dio a su pueblo Israel los oráculos, Él le concedió a ellos su palabra. Y nosotros vemos también en Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad, es decir, por eso les digo que por medio de ellos ministraba, por medio de este número ministraba su poder, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nosotros sabemos que incluso dentro de estos 12 estaba metido Judas, pero una vez que él salió, que él murió, pues no se quedó así con 11, es decir, ese número tenía que restablecerse de tal manera que escogen a uno que tome su lugar. Ahora, es una fascinante historia y enseñanza estudiar quién era Judas Iscariote. Es algo muy, muy, muy interesante ver su vida, Judén, porque nos está hablando de los judíos. Este Judas, su nombre está hablando de Judá. Pero ¿cómo fue posible que mismo Judá, que un mismo judío traicionara al Señor Jesús, quien es judío también? Y es una enseñanza muy interesante que también por ahí está en nuestro canal, hablando de la vida de este hombre y la enseñanza que nos habla. Creo que la enseñanza de Judas se llama ¿Quién es judío verdaderamente? O algo así por el estilo se llama la enseñanza, o ¿qué es ser judío? Se llama, por si usted la gusta ver. Sigamos. Hechos 1:15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ok, ahora quiero comentar esto. Siempre que se le agrega un 0 al 12, vamos a estar viendo diferentes citas que nos hablan de cosas muy interesantes y específicas que ocurren cuando esa unificación se ha hecho por medio del campamento celestial y del campamento terrenal. Por ejemplo, aquí ya no eran 12, si al 12 le agrega usted un 0, se convierte en un 120, y estos 120 era un número muy importante porque fue quienes vino el Espíritu Santo y estuvo sobre ellos repartiendo estos dones para así ministrar a todas las naciones, y dice que allí estaban representados
todas las naciones bajo el cielo, en Hechos nos lo comenta en el capítulo 2, y por medio de judíos que estaban ahí, porque dice que venían de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, el número 120 es muy interesante porque el cero que se le agrega nos está hablando de la presencia divina, de la naturaleza divina. Es como si al nombre Abraham, cuando le agregaron la G, la H en nuestro idioma español, le transformó su naturaleza. Eso es el cero también, porque el cero podemos decir que es nada, que que es nulo, pero realmente en lo celestial no es así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que incluso Abraham sabía eso, y la escritura misma nos lo dice, porque dice que él sabía que de lo que no se veía nada es de donde viene todo, de lo que es invisible, de lo que es increado, de lo que es como cero, nada, como en la definición de la palabra hebrea Ain, que está hablando de algo de la nadísima, pero esa nadísima es Dios mismo. Y entonces cuando vemos ese cero nos está diciendo que Dios está plenamente con ellos, y vemos esa unificación de los dos campamentos cuando viene el Espíritu Santo y les embiste de poder, les da el dunamis en la palabra griega, y vienen ellos a tener ese poder de ser testigos. Así que nosotros vemos un poder maravilloso manifestado, pero es porque ya se estableció el campamento celestial con el campamento terrenal en estos 120. Ahora, si agregamos otro cero, usted pone 1200 en su buscador en la Biblia, va a encontrar citas que hablan de las cosas que se logran cuando hay esta unificación. Pone otro cero y nos da el número 12,000, perdón, que nos está hablando de otra cosa también cuando ya llegamos al nivel de sello, porque recuérdese que son 144,000 sellados, pero nos está hablando de las tribus y dice que son 12 de cada una. 12,000. Entonces ese número nos está hablando de algo muy interesante, pero ahora los 120 podemos también ponerlo ahí en el buscador y vamos a encontrar varias citas muy interesantes de que qué es lo que pasa como cuando con estos 120 vino el Espíritu Santo y vino a unir, a unificar los dos campamentos, como lo que es el Maguen David, lo que representa esa estrella de David, la unificación de estos dos campamentos, cómo nosotros podemos ir a otra dimensión, así como lo fueron ellos en aquel tiempo. Por ejemplo, una de las citas que vamos a encontrar es y yo oí una enseñanza de mi padre Víctor Garduño hace varios años, ya que de hecho creo se llaman los 120, y recordaba que él en esa enseñanza nos decía que por ejemplo, de las características de este número 120, y una de las cosas uno de los lugares donde vamos a encontrar esto es en Génesis, creo es en el capítulo 6, donde dice que Dios vio al hombre y vio que de continuo era hacer el mal. Pero dice que Dios dijo, mi espíritu no va a contender con ellos, porque ellos son carne. Y dice entonces el número de sus días era 120 años. Y ahí nos menciona el 120. ¿De qué nos está hablando? De que cuando verdaderamente ya nos hemos unificado nosotros con Dios, con su presencia, cuando le conocemos a Él, no que conocemos de Él, no, lo conocemos a Él, entonces somos capaces de vencer la carne, somos capaces de vencer aquellas cosas malas que pueda haber en nuestro corazón y poder nosotros de irnos a otro nivel, así como cuando también Moshe le habló al pueblo y le dijo, ya son mis años 120, no puedo ir ni para allá ni para acá, les dice él, no puedo cruzar el Jordán porque ya estaba en esa edad,
y eso nos enseña también el cambio de dimensión, como nosotros cuando ya estamos bajo esta unificación podemos nosotros ir a otras dimensiones, porque Moshe no iba a morir, vamos a decirlo así, de una manera normal. ¿Por qué cree que pelearon por su cuerpo? ¿Por qué cree que él apareció allá en el monte de la transfiguración? Porque estaba en una dimensión distinta a la nuestra. Entonces nosotros podemos ver en diferentes ocasiones este número 120 mostrándonos lo que realmente podemos lograr cuando nos hemos unificado con Dios. Pero algo más que quiero compartir antes de cerrar esta enseñanza es el último versículo de Ezequiel 1, es decir, ya lo que estábamos estudiando de los 4 seres vivientes con las 4 alas, con las ruedas, con los rostros, y que había un trono, había una expansión establecida, un trono de zafiro establecido ahí, y que había uno sentado ahí, y que hablaba este que estaba sentado. Y dice en el verso 28, como parece el arco iris, dice que está en las nubes el día que llueve, así dice era el parecer del resplandor alrededor, está hablando alrededor del trono, y esto lo vemos una vez más también en Apocalipsis cuando está hablando del trono. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria, oiga bien, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando esto se establece, cuando hay esta administración angelical, cuando el trono de Dios desciende, porque de hecho esto es lo que sucede cuando nosotros estamos adorando o estamos llegando a este nivel, a esta dimensión, es la gloria, es el trono del Señor que se establece. Incluso también Papá Otto Azurdia nos comentaba en un retiro de pastores acá en México hace algunos años ya, que él tenía en una ocasión una visión y venía algo cayendo sobre él, y él dice que se espantó, se despertó, porque veía como un fundamento que venía sobre él y que iba a caer sobre su vida, y pues en ese momento entendió que era el trono que estaba siendo establecido. Esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a movernos en esa dimensión de estos seres, empezar a desarrollar esas características, esas 4 características, las cuales también estuvieron en nuestro Señor Yeshua HaMashiach y se manifiestan a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La semejanza de león, la semejanza del buey, la semejanza de hombre y la semejanza del águila. Nosotros lo vemos desarrollado en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y Él lo desarrolla en su vida para que nosotros también aprendamos de su ejemplo y lo podamos vivir, porque cuando hacemos esto, ese trono va a estar establecido sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, y la gloria del Señor estará con nosotros a donde vayamos. Y dice, y cuando yo la vi, me postré, dice, sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. Es decir, que una vez que nosotros de alguna manera entendemos esta administración y nos sujetamos a esta, o no sé cómo se puede decir, no, sí, que nos sujetamos a esta bendición de Dios, nosotros podemos oír su voz, podemos nosotros tener ese encuentro verdadero con Él y ese llamado, porque este es el llamamiento. Después en el capítulo 2 empieza el llamamiento de Ezequiel, y el Señor le empieza a hablar y le dice, te he llamado para esto y para esto, y ya le empieza a hablar su tarea de él. Entonces yo creo que es algo muy importante de que como hijos de Dios nosotros podamos desarrollar estas funciones en nuestra vida, desarrollar esta alabanza, desarrollar esta actitud reverente como lo hacían estos seres, y que dice que esta expansión estaba sobre sus cabezas, reconocían la autoridad, reconocían lo que estaba sobre ellos, y dice que el trono ahí estaba, y cuando era momento se detenían, y cuando ellos se detenían oían la voz que venía de allá arriba del trono, y esa es la voz del Señor
Señor que está hablando, y que no olvidemos nosotros en ningún momento es su palabra. Por eso es que se establece ese trono de ese color, para nunca olvidar nosotros su palabra, y que su palabra se manifieste, incluso se expresa en medio nuestro. Recuerde que cuando estos seres movían sus alas, dice que se oía como la voz del Omnipotente, es decir, que en medio de ellos se manifestaba la voz del Señor por medio de lo que hacían, y es lo que Dios quiere para nosotros también. Cuando hablamos del número 12, estamos hablando de esa unificación de los campamentos, porque Dios está con nosotros y podemos nosotros vivirlo, experimentarlo, creerlo, y que se vea en nosotros su palabra y su bendición. Así que, hermano amado, mi deseo es que así también seas partícipe de esta bendición, y que la gloria del Señor esté sobre tu vida. Que Dios te bendiga.